Engañé a mi pareja porque me descuidó y no entiendo por qué me odian. Historia completa. Sé que el título suena horrible. Engañé a mi pareja porque me descuidó y no entiendo por qué me odian. Lo leo y entiendo porque cualquiera pensaría, una infiel justificándose. Pero si me van a juzgar, prefiero que sea con el contexto completo, no con una frase sacada de mi peor momento. Me llamo Valeria, tengo 32 años, y hace una semana mi relación se rompió de la manera más escandalosa posible. No solo perdí a mi pareja, perdí también a un grupo de amigos que consideraba familia, y lo que más me desconcierta es la forma en que me miran ahora, como si fuera un monstruo, como si yo hubiera decidido destruirlo todo por diversión. Y lo que me ha dejado con un nudo constante en el estómago es esto. Yo no me siento una villana, me siento alguien que se quebró lentamente. Él se llama Sergio, tiene 34, y estuvimos juntos casi 6 años. Vivíamos juntos desde hace 4. No éramos una pareja de redes sociales, de esas que publican flores y frases cursis. Éramos una pareja de vida real, cuentas compartidas, planes, reuniones familiares, discusiones por quien se olvidó de comprar papel higiénico. Cuando lo conocí, Sergio era atento, no perfecto, pero presente. Me escuchaba, me miraba, me hacía sentir vista, que para mí era importante porque yo crecí en una casa donde la atención se ganaba siendo útil o siendo silenciosa. Yo trabajo en marketing digital. Siempre he sido de alto rendimiento, de esas personas que cumplen, que resuelven, que cargan. Sergio trabaja en el área de salud, en administración hospitalaria. Al principio su trabajo era exigente, pero manejable. Luego vino una reestructuración. Cambiaron jefes, cambiaron turnos, cambiaron protocolos. Y Sergio cambió también, no de golpe, despacio, como una luz que se va apagando sin que te des cuenta hasta que estás en la oscuridad. Al inicio pensé, está estresado, es temporal. Después pensé, está cansado, tengo que apoyarlo. Luego pensé, bueno, todas las relaciones pasan por etapas. Pero la etapa empezó a parecerse más a un patrón. Empezó a llegar más tarde, a responder menos, a comer con el celular en la mano, a estar físicamente en casa pero mentalmente a kilómetros. Yo le hablaba y él decía, ajá, sin mirar. Yo contaba algo y él olvidaba al día siguiente. Y lo peor no era eso. Lo peor era que cuando yo intentaba hablarlo, él me hacía sentir exagerada. Estás sensible. Tú también has estado ocupada. No puedo con todo. Y claro que no podía con todo. Yo lo entendía. Pero había algo que no podía dejar de pensar. Yo me estaba quedando sola dentro de mi propia relación. No fue de un día para otro que decidí engañarlo. Esa narrativa es demasiado simple. Lo que pasó fue que durante meses me sentí invisible, y ese tipo de invisibilidad te hace cosas raras en la cabeza. Te vuelve insegura, resentida, ansiosa. Te vuelve hambrienta. Sé cómo suena. En terapia, mi psicóloga hablaba de necesidades emocionales y apego. Me explicó cómo, cuando uno se siente abandonado emocionalmente, empieza a buscar regulación afuera. Me dijo, Valeria, lo que estás viviendo es una forma de negligencia emocional. No es necesariamente intencional, pero existe. Y yo me aferré a eso, a ese lenguaje, a esas palabras que sonaban más limpias que mi novio ya no me quería. Porque negligencia emocional suena clínico, suena objetivo, suena menos triste. Sergio y yo tuvimos varias conversaciones serias. Le dije que me sentía sola. Le dije que extrañaba nuestra intimidad, que no era solo sexo, era conexión. Le propuse terapia de pareja. Le propuse horarios sin teléfonos. Le propuse salir aunque fuera una vez a la semana. Él aceptaba en el momento, y luego no hacía nada. Yo organizaba una cita y él cancelaba por trabajo. Yo cocinaba su comida favorita y él comía rápido para dormirse. Yo lo esperaba despierta y él se metía a la cama sin hablar, como si yo fuera parte del mobiliario. Hubo una noche que todavía me da rabia recordar. Yo estaba llorando en el baño, sentada en el piso, porque me sentía ridícula suplicando atención. Sergio tocó la puerta y preguntó, ¿estás bien? Yo dije que no, y él respondió, perdón, estoy muy cansado. Y se fue, no insistió, no entró, no se sentó conmigo, se fue. Ese fue el tipo de abandono que no deja marcas visibles, pero se siente igual de brutal. En ese contexto apareció Iván, trabaja conmigo. No es mi jefe ni nada así, es parte de otro equipo, pero nos cruzamos mucho. Iván tiene 31, es encantador de una forma peligrosa, escucha, hace preguntas, recuerda detalles. Lo típico que uno extraña cuando está con alguien que ya no te mira. Al principio no pensé nada, era un compañero agradable, luego empezamos a hablar más.
Luego empezamos a salir en grupo. Luego empezamos a quedarnos después del trabajo. Y yo sé lo que van a decir. Te fuiste acercando. Sí, me fui acercando, pero no lo sentía como una decisión consciente. Lo sentía como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Iván me decía cosas simples. ¿Cómo te fue en esa reunión? Te vi tensa. Oye, ayer mencionaste a tu mamá, ¿cómo está? Me gusta cómo piensas. Y yo me sentía validada. No quiero sonar como si me estuviera justificando con me dijo bonita, y ya. No es eso. Es el efecto acumulado de sentirte ignorada en casa y de repente sentirte vista en otro lugar. Es como cuando pasas meses sin escuchar tu nombre y alguien lo pronuncia con interés. Un viernes, mi equipo salió a tomar algo. Sergio me había prometido que esa noche íbamos a cenar juntos. Le mandé mensaje en la tarde para confirmar. Me contestó, no puedo. Se complicó. Ni disculpas, ni alternativa, ni hagámoslo mañana. Solo eso. Yo me quedé mirando la pantalla con una mezcla de impotencia y resignación. Y ahí fue cuando Iván me dijo, si quieres, ven con nosotros. Te vendría bien despejarte. Fui, bebí más de lo que suelo. Reí más de lo que había reído en meses. Me sentí ligera. Me sentí, yo. Al final de la noche, Iván se ofreció a llevarme a casa. Yo no debía aceptar, lo sé, pero no quería llegar a un apartamento donde mi pareja estaba, como siempre, dormido o mirando una pantalla. En el carro, hablamos de cosas profundas y tontas, de cómo a veces uno se siente solo incluso acompañado. Iván no preguntó directamente por Sergio, pero yo terminé hablando de Sergio igual. Terminé soltando todo lo que llevaba meses guardando. Iván me miró en un semáforo y dijo, no mereces sentirte así. Esa frase fue como una chispa. Me sentí entendida, justificada, sostenida. Cuando llegamos al estacionamiento de mi edificio, hubo un silencio largo. De esos silencios que ya no son casuales. ¿Estás bien?, preguntó. Yo asentí. No era cierto, pero asentí. Él se acercó y me besó, y yo no lo detuve. No voy a romantizarlo. Fue impulsivo, sí. Fue adrenalina, sí. Fue una descarga, pero también fue una decisión, una rendición. Subimos a su carro otra vez. No entré a mi apartamento. No subí a ver a Sergio. Me fui con Iván. Y antes de que me digan, eso es imperdonable, ya lo sé. No estoy diciendo que sea correcto. Estoy diciendo que, en mi cabeza, en ese momento, se sintió como recuperar algo que había perdido, una parte de mí que llevaba meses pidiendo auxilio. Esa noche no dormí. Al amanecer me bañé en el apartamento de Iván y me miré al espejo. Tenía la cara pálida, los ojos hinchados, el cuerpo con esa mezcla extraña de culpa y euforia. Le dije a Iván que no podía volver a pasar. Él me dijo que entendía, que no quería ser el otro, que no quería lastimarme, pero yo ya estaba lastimada. Volví a mi casa y Sergio estaba en la cocina, preparando café, como si nada. Me saludó con un buenos días, sin mirarme, y esa falta de reacción me hizo sentir una cosa horrible. Si él se enterara, quizá ni siquiera le importaría. Esa idea me aterrorizó. Ese mismo día, empecé a hacer algo que ahora me da vergüenza admitir, empecé a justificarlo en mi cabeza con frases de terapia. Estaba buscando regulación emocional. Mis necesidades no estaban siendo atendidas. Fue una respuesta a una negligencia afectiva sostenida. Lo decía así, con esas palabras. Como si ponerle etiquetas lo hiciera menos real. Como si el lenguaje terapéutico pudiera lavar la culpa. Y aún así, en vez de alejarme, me metí más. Porque una vez que cruzas una línea, el cerebro a veces prefiere construir una narrativa que te permita vivir contigo misma. Y esa narrativa fue la que me llevó al peor punto. Después de esa primera vez, nada volvió a sentirse aislado. No fue un error que quedó en una noche borrosa. Fue una grieta. Y las grietas, cuando no se sellan, se expanden. Le dije a Iván que necesitaba espacio. Y durante una semana entera, cumplí. No mensajes fuera del trabajo. No miradas largas. No excusas para coincidir. Me repetía que había sido un desliz, que podía seguir adelante, que lo importante era arreglar mi relación con Sergio. Pero cuando llegaba a casa, no había nada que arreglar. Sergio seguía igual, cansado, distante, funcional, no sospechaba nada, o si sospechaba, no parecía importarle lo suficiente como para preguntar. Y esa indiferencia, en lugar de aliviarme, me empujaba más al borde. Intenté volver a hablar con él. Una noche, cenando en silencio, le dije, siento que ya no estamos conectados. Suspiró, dejó el cubierto y me miró con fastidio contenido. Valeria, ya hemos hablado de esto. Estoy haciendo lo que puedo, pero no es suficiente para mí, respondí, temblando un poco. Me siento sola. Se recostó en la silla.
¿Qué quieres que haga? ¿Que deje mi trabajo? ¿Que finja que no estoy agotado? Y ahí estaba otra vez esa dinámica conocida, yo pidiendo algo emocional, él devolviéndolo como una exigencia irracional. No te estoy pidiendo que finjas, dije, te estoy pidiendo que estés. Estoy aquí, respondió, señalando la casa. No me he ido a ningún lado, no supe qué decir, porque tenía razón en lo literal, pero no en lo esencial. Y discutir eso siempre me hacía sentir loca, exagerada, demandante. Esa noche dormimos de espaldas. Al día siguiente, Iván me escribió, no quería incomodarte, pero he estado pensando en ti, ¿que estás bien? Leí el mensaje varias veces, y sentí algo que me dio miedo, alivio. Le respondí, solo eso, sí, gracias. Luego Titú, luego una conversación normal. 2 días después, volvimos a vernos. No voy a mentir, esta vez no fue impulsivo. Esta vez fue consciente. Nos quedamos después del trabajo a hablar. Yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba cruzando una frontera que ya no tenía retorno fácil. En algún punto, Iván me preguntó, ¿tu pareja sabe algo? Negué con la cabeza. Entonces esto no puede seguir así, dijo, no quiero ser el otro. Y ahí fue cuando, en lugar de frenar, defendí mi posición. No es tan simple, le dije. Mi relación ya estaba rota antes de esto. ¿Ves? Ese fue el inicio de algo mucho más feo que la infidelidad, la reescritura de la historia. Empecé a hablar de Sergio como si fuera un ausente permanente, como si yo hubiera estado sola desde hace años. Empecé a minimizar los momentos buenos, a maximizar los malos, a usar palabras como abandono emocional, desconexión, invisibilización. No todo era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Iván me escuchaba, me validaba, me decía que entendía, y cada vez que lo hacía, mi culpa se diluía un poco más. No desaparecía, pero se volvía manejable, racional. Empezamos a vernos con regularidad, no solo para sexo, para hablar, para caminar, para comer, para sentirnos como una pareja, sin serlo oficialmente. Y ahí es donde las cosas empezaron a torcerse de verdad, porque yo seguía viviendo con Sergio, compartiendo cama, compartiendo comidas, compartiendo rutinas, y al mismo tiempo, compartía intimidad con otra persona. Mi cabeza se dividió en compartimentos. En uno, la vida real. En otro, la vida donde me sentía deseada, escuchada, viva. Me decía a mí misma que era temporal, que estaba procesando, que eventualmente tomaría una decisión. Pero los días pasaban, y yo no decidía nada. Un viernes, Sergio me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Estás distante conmigo? Lo miré, y por un segundo pensé que lo sabía, que había descubierto todo, que había visto algo. Pero no, su voz no era acusatoria, era confundida. Estoy cansada, respondí. Ha sido un mes difícil, asintió, como siempre. No profundizó, y en ese momento sentí algo horrible. Yo tenía el poder de ocultar, el poder de elegir qué verdad mostrar, y eso, lejos de asustarme, me dio una sensación de control que no había tenido en mucho tiempo. Empecé a notar que Iván quería más, que empezaba a hablar de futuro, no de planes concretos, pero sí de, si algún día estuviéramos juntos. Yo esquivaba esas conversaciones con frases vagas. No puedo pensar en eso ahora. Estoy en un proceso. No quiero tomar decisiones desde la culpa. ¿Te das cuenta? Incluso ahí seguía usando lenguaje terapéutico para no asumir responsabilidad. La explosión llegó de una manera absurda. Una noche, Sergio tomó mi celular para buscar una dirección. Yo estaba en la ducha. No había borrado una conversación. No porque quisiera que la viera, sino porque había bajado la guardia. Porque ya llevaba semanas viviendo en esa doble vida y el miedo se había normalizado. Cuando salí del baño, él estaba sentado en la cama, pálido, con el teléfono en la mano. ¿Quién es Iván? Preguntó. No grité, no corrí, no fingí, me senté. Un compañero de trabajo. ¿Por qué le dices que lo extrañas? Silencio. Ese silencio fue distinto a todos los anteriores. ¿Me estás engañando? Preguntó. Respiré hondo, y dije algo que ahora me persigue. No es tan simple. Su expresión cambió, de confusión a dolor, de dolor a rabia contenida. ¿Desde cuándo? Le dije la verdad, no todos los detalles, pero la esencia. ¿En nuestra cama? Preguntó. Negué. Eso no importa, respondí. No sé por qué dije eso. Tal vez porque no quería enfrentar el nivel real del daño. Tal vez porque, en mi cabeza, el problema seguía siendo la desconexión, no la traición. Sergio se levantó de golpe. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo. Que llevamos meses mal. Sí, pero yo nunca pensé en estar con alguien más. Nunca. Lloró, y verlo llorar fue devastador. ¿Por qué no terminaste conmigo? Preguntó. ¿Por qué no te fuiste antes de hacer esto? Y ahí no tuve una buena respuesta.
Porque la verdad era incómoda, no quería perder la seguridad que él representaba mientras exploraba algo que me hacía sentir mejor. Eso no encajaba en mi narrativa de víctima. Esa noche, Sergio se fue de la casa, llamó a su hermano, empacó algunas cosas, no gritó, no insultó, no me llamó nada. Y eso fue peor que cualquier insulto. Al día siguiente, la historia ya no era solo nuestra. Nuestros amigos se enteraron, primero por él, luego por mí, y la reacción fue unánime. Nadie quiso escuchar mis explicaciones. Nadie quiso entender el contexto. Nadie preguntó por meses de abandono emocional ni por terapia ni por procesos. Solo vieron a una mujer que engañó a su pareja. Me dejaron de hablar, me sacaron de grupos. Me miraban distinto cuando coincidíamos, como si yo fuera peligrosa, como si hubiera traicionado un código invisible. Intenté explicarme, mandé mensajes largos, odios, textos cuidadosamente escritos, llenos de matices. La mayoría no respondió, y los pocos que lo hicieron, dijeron cosas como, entendemos que estabas mal, pero eso no justifica lo que hiciste. Podrías haber terminado antes. No te reconocemos. Ahí fue cuando empezó la parte que menos esperaba. No solo había perdido a mi pareja, había perdido mi lugar. Y mientras todo eso pasaba, Iván empezó a alejarse. No de golpe, pero se volvió más frío, más distante, como si, una vez que la fantasía se convirtió en realidad, ya no fuera tan atractiva. Un día le pregunté directamente, ¿te estás arrepintiendo? Suspiró. No me arrepiento de lo que sentimos, dijo, pero no sé si quiero construir algo sobre ruinas. Esa frase me atravesó, porque, por primera vez, alguien me estaba devolviendo el espejo completo, y empecé a preguntarme algo que me incomodaba profundamente. ¿Y si no me odian por haber engañado, sino porque me niego a aceptar que hice daño? Después de que Iván dijo que no quería construir algo sobre ruinas, algo dentro de mí se quebró de una forma distinta a todo lo anterior. No fue el golpe seco de la traición descubierta ni el vacío inmediato de quedarme sola en el apartamento. Fue más lento, más silencioso, como cuando te das cuenta de que el relato que te repetías para sobrevivir ya no se sostiene. Iván empezó a responder menos, a cancelar planes, a decir que estaba ocupado. Yo no podía reclamarle nada. Técnicamente, nunca fuimos nada. Y esa ambigüedad, que al inicio me había protegido, ahora me dejaba completamente expuesta. Una noche le escribí un mensaje largo, no acusatorio, vulnerable. Le dije que me sentía perdida, que todo se había derrumbado demasiado rápido, que no entendía por qué ahora yo era la única cargando con el peso de todo. Me respondió al día siguiente, con un texto corto. Valeria, creo que necesitas tiempo para estar contigo. Yo no quiero ser parte de algo que empezó desde el dolor. Dolor. Esa palabra me molestó más de lo que debería, porque, en mi cabeza, yo había sido la que sufrió primero. Yo había sido la ignorada, la postergada, la que lloró sola en el baño porque ahora parecía que yo era la causante del dolor ajeno y no al revés. Durante días estuve atrapada en esa contradicción, entre sentirme culpable y sentirme injustamente juzgada, entre aceptar que hice daño y seguir creyendo que no lo hice, porque sí. Sergio no volvió a la casa. Me escribió solo para coordinar lo práctico, cuentas, muebles, el contrato. Frío, educado, lejano. Cada mensaje suyo era como un recordatorio de que ya no tenía acceso a él, ni siquiera emocionalmente. Una tarde, mientras ordenaba el closet, encontré una sudadera suya. Olía todavía a su detergente. Me senté en la cama con ella en las manos y lloré como no había llorado en semanas. No por él exactamente, sino por la versión de mí que creí que era cuando estábamos juntos. La que se pensaba buena pareja. La que se veía a sí misma como alguien incapaz de traicionar. Esa noche tuve sesión con mi psicóloga. Entré hablando rápido, justificándome, como siempre. Le expliqué todo otra vez: el abandono emocional, la desconexión, la soledad, la validación externa. Usé todas las palabras correctas, las que había aprendido, las que me hacían sentir que tenía control sobre la narrativa. Ella me escuchó en silencio, tomó notas, asintió, y luego dijo algo que no estaba preparada para oír. Valeria, todo eso puede ser cierto, y aún así, no explica por qué sigues evitando asumir el impacto de tus decisiones. Sentí un nudo en el pecho. Yo sé que hice daño, respondí, defensiva, pero nadie quiere ver lo que me llevó ahí. Entender el contexto no elimina la responsabilidad, dijo con calma. Y a veces, cuando insistimos demasiado en el ¿por qué?, es porque no queremos mirar el qué. Me quedé callada. ¿Qué hiciste, Valeria?, preguntó. No por qué, no desde la herida, desde el hecho. Tragué saliva. Engañé a mi pareja, dije en voz baja. ¿Y qué pasó después?, continuó. Lo perdí, respondí. Perdí a mis amigos.
perdí estabilidad. ¿Y qué sigues perdiendo ahora mismo?, preguntó. No respondí de inmediato, porque la respuesta me dio miedo. Mi integridad, dije al final. Salí de esa sesión temblando, no porque me hubiera atacado, sino porque por primera vez alguien no compró mi versión suavizada de los hechos. No me invalidó, pero tampoco me absolvió. Esa noche, abrí Reddit otra vez. Leí mi propio post. Leí mis respuestas a los comentarios. Me di cuenta de algo inquietante. En casi todos mis mensajes, yo explicaba, justificaba, contextualizaba, pero rara vez decía algo simple como, lo siento. No, lo siento si te sentiste así. No, lo siento, pero estaba mal. Solo, lo siento. Empecé a ver un patrón, no solo con Sergio, con mis amigos, con Iván, con todo. Yo necesitaba que me entendieran antes de aceptar que había fallado. Una semana después, me encontré con Laura, una amiga del grupo que había sido la más cercana a mí durante años. Aceptó verme después de que insistí varias veces. Nos sentamos en un café, la tensión era palpable. No vine a convencerte de nada, le dije apenas nos sentamos. Solo, quería verte. Laura me miró con cansancio. Valeria, estoy agotada de leer explicaciones, dijo. No porque no importen, sino porque parecen diseñadas para que no tengas que cargar con nada. Sentí que me ardían los ojos. Yo no quise lastimar a nadie, pero lo hiciste, respondió. Y cuando pasó, en vez de decir, la cagué, empezaste a hablarnos como si fuéramos un comité terapéutico. Como si entenderte fuera una obligación. No supe qué decir. Sergio está destrozado, continuó, no porque te fuiste, sino porque siente que lo convertiste en el villano de tu historia para poder vivir con lo que hiciste. Esa frase me acompañó durante días. ¿Lo había hecho? Había transformado su cansancio, su torpeza emocional, en una excusa moral para traicionarlo. Empecé a recordar escenas que había omitido de mi relato interno. Días en los que Sergio se había intentado acercarse y yo estaba distante. Momentos en los que yo estaba tan absorbida en mi resentimiento que ya no veía nada bueno. Veces en las que él pidió paciencia y yo ya estaba emocionalmente fuera. No para equilibrar culpas, sino para ver el cuadro completo. Entendí algo incómodo: sentirse descuidada no te convierte automáticamente en víctima, y menos en inocente. Las semanas pasaron. Iván desapareció por completo. Sergio rehizo su vida lejos de mí. El grupo de amigos nunca volvió a ser el mismo. Algunos cortaron contacto definitivamente. Otros mantuvieron una distancia educada, irreversible, y yo me quedé sola con algo que no sabía cómo manejar: el silencio sin narrativa, sin alguien a quien convencer, sin una historia que contar para quedar mejor parada. Solo yo y lo que hice. Un día, Sergio me escribió un mensaje breve: espero que estés bien. Solo quería decirte que ya cerré el tema del contrato. Cuídate. No respondí con explicaciones, no con contexto, no con teoría emocional. Le respondí, lo siento, Sergio, de verdad, no esperaba perdón, no esperaba respuesta. Y eso fue lo más honesto que hice en meses. Hoy sigo yendo a terapia, no para justificarme, sino para aprender a mirar mis heridas sin usarlas como arma. He aprendido algo que me incomoda admitir, pero que necesito decir. El lenguaje terapéutico no te hace responsable, solo te da palabras. Y las palabras, sin acción, son solo una forma elegante de escapar. No me odian porque no entiendan mi dolor. Me odian porque durante mucho tiempo quise que mi dolor borrara el de los demás. Y ahora lo sé, no soy un monstruo, pero tampoco soy la víctima que quise creer. Soy alguien que fue herida, y eligió herir de vuelta. Aceptar eso no me devuelve lo perdido, pero al menos me devuelve algo que casi pierdo por completo: la capacidad de mirarme sin mentirme. Y quizá, con el tiempo, eso sea el verdadero inicio de algo distinto.